Imagina por un momento a una mujer sentada frente a una ventana al final del día. Afuera, el mundo sigue corriendo con su ruido habitual, mensajes sin responder, expectativas ajenas, comparaciones silenciosas, pequeñas decepciones que se acumulan sin pedir permiso. Ella suspira, no porque le falte algo, sino porque por primera vez se permite preguntarse si todo ese peso que carga realmente le pertenece. Nadie le enseñó a hacerlo distinto. Le dijeron que fuera fuerte, que complaciera, que resistiera, que esperara el momento en que por fin todo estuviera bien. Pero ese momento nunca llega, o llega y se va tan rápido que apenas deja rastro. En ese silencio incómodo surge una intuición casi olvidada. Tal vez la felicidad no está en arreglar el mundo, ni en ser suficiente para todos, ni en controlar cada resultado. Tal vez la clave no está afuera, y esa idea, tan simple y tan peligrosa a la vez, comienza a abrir una grieta en su manera de pensar. Porque si el problema no es el mundo, entonces tampoco lo es ella. Quizá lo único que necesita no es más esfuerzo, sino una nueva forma de mirar. Ahí es donde el estoicismo entra sin hacer ruido, como una conversación honesta que no promete milagros, pero sí claridad. No como una filosofía antigua y lejana, sino como una guía íntima para aprender a habitarse sin conflicto, para dejar de pelear con lo inevitable, para recuperar una paz que no dependa de aplausos ni de circunstancias cambiantes. Este no es un camino para endurecerse, sino para liberarse, para descubrir que ser una mujer feliz no significa tener una vida perfecta, sino una mente firme, serena y consciente de su propio valor. Y desde ese primer pensamiento, casi imperceptible, comienza un viaje interior que ya no tiene marcha atrás. Porque una vez que entiendes dónde nace tu paz, ya no puedes fingir que no lo sabes. Durante mucho tiempo nos hacen creer que la felicidad es algo que se consigue, que llegará cuando cambien las circunstancias, cuando alguien nos elija, cuando el reconocimiento aparezca, cuando la vida por fin se ajusta. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir hacia afuera, con la mirada puesta en lo que falta, en lo que otros tienen, en lo que todavía no somos. El problema no es desear, el problema es colocar nuestra estabilidad en manos de aquello que no controlamos. El estoicismo propone una idea tan sencilla que al principio incomoda. Nada externo puede darte una felicidad duradera. No porque lo externo no importe, sino porque es inestable por naturaleza. Las personas cambian, las oportunidades van y vienen, el cuerpo envejece, las opiniones fluctúan. Si tu paz depende de eso, entonces tu paz nunca será tuya. Vivirás reaccionando, ajustándote, adaptándote a fuerzas que no obedecen a tu voluntad. Aquí aparece una distinción clave que lo transforma todo. No controlas lo que sucede, pero sí cómo lo interpretas. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar realidades completamente distintas. Una se rompe, la otra se fortalece. No porque una tenga más suerte, sino porque una aprendió a gobernar su mente. Ahí está el verdadero poder, no en dominar el mundo, sino en no permitir que el mundo te domine por dentro. Cuando entiendes esto, algo se relaja. Ya no necesitas que todo salga bien para estar bien. Ya no colocas tu equilibrio emocional en manos ajenas. Empiezas a descubrir una serenidad más profunda, una que no depende del aplauso ni del resultado, sino de tu forma de pensar. Y esa serenidad, silenciosa pero firme, se convierte en un refugio al que siempre puedes volver, incluso cuando afuera todo parece incierto. Hay un cansancio que no viene del esfuerzo, sino de la resistencia, de luchar contra lo que ya está ocurriendo, de repetir mentalmente que las cosas no deberían ser así, de exigirle a la realidad que se adapte a nuestros deseos. Ese tipo de lucha es silenciosa, constante y profundamente desgastante. No se ve desde afuera, pero por dentro va erosionando la paz poco a poco. Aceptar no es rendirse, aunque durante mucho tiempo nos hayan hecho creer lo contrario. Aceptar es mirar la situación con honestidad y decir, esto es lo que hay ahora.
sin dramatizarlo, sin maquillarlo, sin añadirle una historia extra de injusticia o victimismo. El estoicismo enseña que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de la pelea interna contra esos hechos. Cuando te resistes a lo inevitable, el dolor se duplica. Primero ocurre lo que no puedes controlar, y luego ocurre tu rechazo a ello. Cuando dejas de luchar contra lo que no depende de ti, algo cambia de lugar dentro. La energía que antes gastabas en quejarte, en culparte o en culpar al mundo queda libre. Y esa energía puede usarse para lo único verdaderamente valioso: responder con inteligencia, con calma, con dignidad. No eliges lo que sucede, pero sí eliges la postura desde la que lo enfrentas. En ese punto aparece una forma distinta de paz. No la paz ingenua de quien cree que todo será fácil, sino la paz firme de quien entiende que la vida no necesita ser controlada para ser vivida. Aceptar lo que no puedes cambiar no te vuelve pasiva, te vuelve lúcida. Y desde esa lucidez, paradójicamente, empiezas a sentirte más fuerte que antes. Las emociones llegan sin pedir permiso. Aparecen como olas, a veces suaves, a veces intensas y muchas veces contradictorias. No son un error ni una debilidad, aunque así nos hayan enseñado a sentirlas. El problema no es sentir. El problema es dejar que una emoción momentánea tome el control de decisiones que marcan tu vida. Cuando reaccionas sin conciencia, no actúas desde quién eres, sino desde lo que estás sintiendo en ese instante. El estoicismo no propone reprimir lo que sientes, sino observarlo, crear un pequeño espacio entre la emoción y la respuesta. En ese espacio vive la libertad, porque cuando te das permiso de mirar lo que ocurre dentro de ti antes de reaccionar, recuperas el timón. Ya no eres arrastrada por el impulso, por la rabia, por el miedo o por la tristeza. Eres tú quien decide cómo responder, incluso cuando la emoción sigue ahí. Dominar tus emociones no significa endurecerte ni apagar tu sensibilidad. Significa entrenar la mente para no confundir lo que sientes con lo que eres. Una emoción es una visita, no una identidad. Pasa, cambia, se transforma. Cuando lo entiendes, dejas de actuar en contra de ti misma. Empiezas a responder con mayor claridad, con más coherencia, con una calma que no depende de que todo esté en orden afuera. Y esa capacidad de gobernarte por dentro se convierte en una de las formas más profundas de libertad, porque ya no reaccionas por costumbre ni por presión. Actúas desde una elección consciente. Y cuando eliges desde la conciencia, incluso en medio del caos emocional, algo esencial se fortalece: el respeto que tienes por ti misma. Hay un momento en la vida en el que el ruido externo deja de ser lo más agotador y empieza a cansar sobre todo la ausencia de uno mismo. Está rodeada de personas, de mensajes, de opiniones, y aún así sentirse vacía, como si en el intento constante de agradar, acompañar o sostener, te hubieras ido dejando en segundo plano. El estoicismo invita a mirar ese vacío sin miedo y a entender que no siempre es una carencia, muchas veces es una llamada. Aprender a estar bien contigo misma no significa aislarte ni cerrarte al mundo. Significa dejar de huir de tu propia compañía. La soledad consciente no debilita, fortalece. Es en esos espacios donde no necesitas demostrar nada a nadie, donde el carácter se afianza. Cuando dejas de buscar validación constante, algo se reordena por dentro. Empiezas a escucharte con más claridad y a respetar tus propios límites. La plenitud no nace de estar siempre acompañada, sino de no abandonarte cuando estás sola, de sostenerte incluso cuando no hay aplausos ni testigos. Cuando aprendes a habitarte con calma, la presencia de otros deja de ser una necesidad urgente y se convierte en una elección. Ya no te quedas donde no te cuidan, ni te esfuerzas por encajar donde no te valoran. Y desde ahí, desde esa relación honesta contigo misma, surge una estabilidad distinta. Una que no depende de la atención externa ni del reconocimiento inmediato. Estar bien contigo misma se vuelve un ancla. Un lugar interno al que siempre puedes volver, incluso cuando el mundo se siente incierto. Gran parte del desgaste emocional cotidiano no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Una palabra dicha sin cuidado,
una actitud fría, una respuesta que no llega. Y casi de forma automática, la mente lo convierte en algo personal. Empiezan las preguntas silenciosas, las suposiciones, las heridas que no siempre son reales, pero sí muy pesadas. Vivir así es estar en guardia constante, como si todo fuera un ataque encubierto. El estoicismo propone una liberación poderosa. La conducta de los demás habla de ellos, no de ti. Cada persona actúa desde su historia, sus miedos, sus límites y sus conflictos internos. Cuando entiendes esto, dejas de cargar con emociones que no te corresponden. No todo comentario es una crítica, no toda distancia es rechazo, no toda indiferencia es desprecio. Muchas veces, simplemente no tiene que ver contigo. No tomar las cosas de forma personal no te vuelve fría ni indiferente, te vuelve libre. Porque cuando eliges no ofenderte automáticamente, recuperas el control de tu estado interior. La ofensa solo tiene poder cuando la aceptas. Al soltarla, te devuelves a ti misma una energía enorme que antes se perdía en rumiaciones y malestar innecesario. Esa indiferencia consciente no es desinterés, es protección. Es cuidar tu paz sin necesidad de confrontar todo, sin explicarte de más, sin justificar tu valor. Cuando dejas de tomarte cada gesto como una medida de tu valía, algo se aligera, y en ese espacio, tu calma deja de depender de la opinión ajena y empieza a sostenerse desde dentro. Hay una tensión silenciosa que aparece cuando empiezas a vivir para encajar, cuando dices que sí queriendo decir que no, cuando ajustas tus decisiones para no decepcionar, cuando traicionas pequeñas verdades internas a cambio de aprobación. Esa tensión no siempre se nota al principio, pero con el tiempo se convierte en inquietud, en cansancio, en una sensación difusa de no estar en paz contigo misma. Vivir de acuerdo a tus valores es una de las enseñanzas más firmes del estoicismo, no porque te haga moralmente superior, sino porque te vuelve coherente. Cuando tus acciones están alineadas con lo que consideras correcto, la mente se aquieta. Ya no necesitas justificarte tanto ni explicarte ante todos. Sabes por qué haces lo que haces, y eso crea una calma profunda que no depende de la reacción externa. Traicionar tus principios para agradar puede darte alivio momentáneo, pero siempre pasa factura. En cambio, ser fiel a ti misma, incluso cuando no es cómodo, fortalece el respeto propio. Empiezas a confiar en tu criterio, en tu brújula interna, y esa confianza se siente como un refugio porque sabes que no te abandonarás cuando las decisiones se vuelvan difíciles. Ser coherente es una forma silenciosa de amor propio. No es rigidez, es claridad. Es elegirte sin necesidad de imponer nada a nadie. Y cuando vives desde tus valores, algo esencial se ordena por dentro. Ya no estás dividida entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Todo empieza a caminar en la misma dirección. La mente tiene una habilidad curiosa. Puede estar rodeada de abundancia y aún así enfocarse en lo que falta. Proyecta el futuro como una amenaza, como una lista interminable de pendientes. Y en ese movimiento se pierde el único lugar donde la vida realmente ocurre, el ahora. Esa fuga constante hacia lo que vendrá genera ansiedad, una sensación de escasez que no siempre tiene que ver con la realidad, sino con la forma de mirar. La gratitud, desde la perspectiva estoica, no es ingenuidad ni conformismo. Es un entrenamiento mental. Es elegir ver con claridad lo que ya está presente antes de exigir más. Cuando agradeces, no niegas los problemas, simplemente evitas que ocupen todo el espacio. Empiezas a reconocer lo que sostiene tu vida en este momento, incluso si no es perfecto. Valorar lo que tienes ahora fortalece la mente porque la ancla, te devuelve al presente, reduce la ansiedad por el futuro y suaviza la presión de estar siempre llegando a algún lugar.
En ese estado, la comparación pierde fuerza y la sensación de carencia se debilita. No porque lo tengas todo, sino porque dejas de vivir desde la falta. La abundancia comienza en la percepción. Cuando entrenas tu mirada para reconocer lo suficiente, algo se expande por dentro. La calma no viene de acumular más, sino de aprender a habitar con conciencia lo que ya es parte de tu vida. Y desde ahí, paradójicamente, el deseo se vuelve más sano y la mente más serena. La vida moderna tiene un talento especial: llenarnos de ruido sin que nos demos cuenta. Mensajes que se acumulan, compromisos que se multiplican, pensamientos que giran en círculos. Entre todo eso, la mente se agota, la claridad se diluye y la paz interior se vuelve un lujo casi imposible. Muchas veces no es que falten recursos u oportunidades, es que sobra confusión. Simplificar no significa renunciar a lo que importa, sino eliminar lo que distrae. Es un acto de valentía silenciosa. Decidir conscientemente qué merece tu atención y qué no. Cada exceso que reduces, cada complicación que dejas de cargar, libera un espacio donde la calma puede asentarse. La simplicidad no es pobreza, es claridad. No es limitación, es poder. Menos ruido mental permite escuchar con más profundidad, sentir con más autenticidad y tomar decisiones con mayor lucidez. Cuando simplificas, te vuelves dueña de tu tiempo y de tu energía, en lugar de ser arrastrada por el caos externo. Lo que antes parecía urgente deja de serlo, y lo que verdaderamente importa se vuelve evidente. Esa elección consciente de simplificar la vida tiene un efecto inmediato. La mente se relaja, los pensamientos se ordenan, y la sensación de control crece. La paz interior deja de ser un destino lejano y se convierte en un hábito, una presencia constante que acompaña cada paso, incluso en medio del ruido inevitable del mundo. La mente tiene una habilidad asombrosa para anticipar peligros que a menudo no existen. Construye escenarios, proyecta miedos, dramatiza sucesos que quizá nunca ocurran. Y mientras lo hace, nos roba el presente. Sentimos ansiedad, tensión, inquietud por algo que aún no ha pasado, por algo que quizá nunca suceda. Vivir así es cargar con un sufrimiento adelantado, una versión fabricada del dolor que se cuela en nuestra vida cotidiana sin permiso. El estoicismo enseña que preocuparse no evita el dolor, solo lo adelanta. Cada preocupación sobre el futuro es un ejercicio inútil de control sobre lo que no depende de ti. Y mientras la mente se empeña en anticipar, la serenidad se aleja. La clave está en volver al ahora, en reconocer que el único espacio donde puedes actuar, decidir y transformar es este momento que respiras, que sientes, que experimentas. No anticipar el sufrimiento no significa ser ingenua o despreocupada. Significa mirar la realidad con claridad, distinguir entre lo que puedes influir y lo que no, y enfocar tus recursos en lo que realmente importa. Al soltar la ansiedad por lo que vendrá, te abres a una forma de calma profunda que no depende de que las cosas salgan como esperas, sino de tu capacidad de enfrentarlas con serenidad cuando realmente lleguen. Aprender a no crear tormentas en la mente antes de tiempo es un acto de libertad. Cada momento que dejas de gastar en miedos ficticios es un momento que puedes usar para vivir con presencia, para crecer, para disfrutar y para responder con inteligencia. Y en ese espacio, el futuro deja de ser un enemigo y se convierte en un territorio donde eres capaz de caminar con paso firme y consciente. No toda batalla merece tu energía. A veces insistimos en luchar por cosas que no importan realmente, en discutir por opiniones pasajeras, en desgastarnos por situaciones que no aportan nada a nuestra paz. Cada reacción automática, cada pelea innecesaria, consume un recurso limitado y valioso: tu atención. Aprender a elegir tus batallas no es evasión, es sabiduría. El estoicismo enseña que la mente serena no es la que todo lo tolera,
sino la que decide conscientemente dónde poner su fuerza. No se trata de indiferencia hacia la vida, sino de priorizar. Al discernir qué merece tu intervención y qué no, conservas energía, claridad y equilibrio. Pequeños conflictos dejan de robarte paz y la mente se vuelve más firme, menos reactiva. Saber cuándo callar es un arte silencioso. No es ceder, sino entender que algunas palabras, algunos enfrentamientos, simplemente no suman. Elegir no responder ante provocaciones o no gastar esfuerzos en asuntos triviales es un acto de autocuidado. Conservar tu paz interior es una victoria que nadie puede quitarte. Cada vez que practicas esta elección consciente, tu mundo interno se aligera. Aprendes a enfocar tu atención en lo que realmente tiene valor: tus metas, tus principios, tu tranquilidad. La vida sigue con sus tensiones inevitables, pero tú caminas con una fuerza silenciosa que no depende de la aprobación ajena ni de la intensidad de los conflictos externos. Tu energía se vuelve tu aliada y la calma se convierte en tu escudo más firme. Hay un poder silencioso en detenerse, en no reaccionar inmediatamente, en observar antes de hablar. La mayoría de los conflictos y malentendidos surgen cuando dejamos que el impulso gobierne nuestras palabras y acciones. Un comentario apresurado, una respuesta emocional, un juicio rápido. Pequeñas decisiones que pueden marcar el tono de todo un día. El silencio interior no es ausencia, es presencia. Es cultivar un espacio dentro de ti donde no todo necesita respuesta inmediata, donde puedes pensar antes de actuar, donde tu mente no se dispersa en emociones pasajeras. Practicar el silencio fortalece la mente porque te enseña a separar lo urgente de lo importante, lo superficial de lo profundo. Escuchar más de lo que hablas no solo te da ventaja en la vida externa, sino que te permite escucharte a ti misma con claridad. En ese espacio, las emociones se ordenan, las ideas se aclaran y las decisiones se vuelven más sabias. El estoicismo os recuerda que no reaccionar impulsivamente no es debilidad, sino autocontrol. Cada pausa consciente es un acto de libertad, una elección de no entregar tu poder a las circunstancias o a los demás. En el silencio, aprendes a responder desde la intención, no desde el impulso. Y cuando esta práctica se vuelve un hábito, algo profundo cambia. Tu mente se convierte en un refugio, un lugar donde la calma no depende de que el mundo exterior sea predecible, sino de tu capacidad de mantenerte centrada. La verdadera ventaja no está en hablar más fuerte, sino en pensar más claro y actuar con la serenidad que solo un interior en silencio puede ofrecer. Caminar por la vida sin un propósito definido es como avanzar por un sendero oscuro sin linterna. Cada paso se siente pesado, cada decisión confusa, y el vacío se cuela sin aviso. Muchas veces nos movemos por inercia, cumpliendo rutinas, respondiendo a expectativas externas, dejando que los días se nos escapen sin realmente estar presentes. El estoicismo propone otra forma de habitar el tiempo: actuar con intención, vivir con dirección. Tener un propósito no significa grandes gestos ni metas extraordinarias. Significa que cada acción que realizas tiene un porqué consciente. Cuando caminas así, incluso los pequeños pasos cobran significado y la sensación de vacío disminuye. La intención convierte lo cotidiano en un terreno fértil, donde tus decisiones refuerzan tu autoestima y tu sentido de coherencia interna. Vivir con propósito es un acto de claridad. Cada día te permite alinearte con tus valores, tus deseos y tus capacidades. No se trata de controlar todo, sino de actuar con atención y responsabilidad sobre aquello que sí puedes influir. Esa dirección consciente transforma la rutina en camino, la obligación en elección y la confusión en certeza. Cuando adoptas esta manera de vivir, el tiempo deja de ser un enemigo que se escapa y se convierte en aliado. Cada acción consciente refuerza tu sentido de existencia y te conecta con tu propio valor.
No hay nada más liberador que descubrir que tus días pueden ser una serie de decisiones deliberadas y que incluso en medio del caos, tu vida puede tener ritmo, sentido y propósito. Hay un tesoro silencioso que a menudo descuidamos, nuestra propia paz interior. La sociedad nos enseña a ceder, a sacrificarla por otros, a justificar cada pequeño desvelo con la promesa de mañana será mejor. Y así, día tras día, nuestra tranquilidad se fragmenta, a veces sin que nos demos cuenta. El estoicismo nos recuerda que tu paz no es negociable, es sagrada. Proteger tu mente no es egoísmo, es amor propio. No significa aislarse del mundo ni ignorar responsabilidades, sino establecer un límite claro entre lo que te fortalece y lo que te agota. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que eliges alimentar, es una oportunidad de cuidarla. Cuando priorizas tu equilibrio interno, no solo te beneficias tú. Todo lo que haces se hace desde un lugar de claridad y serenidad. La verdadera felicidad no depende de logros externos ni de aplausos ajenos. Nace de esta firmeza interior, de un refugio inamovible donde nada externo puede desestabilizarte. Aprender a sostener tu paz es en sí mismo un acto de libertad profunda. Cada momento en que eliges no ceder ante el caos, ante la crítica o ante la presión, reafirmas que tu bienestar tiene valor y que tu mente merece respeto. Cuando integras esta conciencia en tu vida, todo cambia. Las tormentas externas ya no dictan tu estado y las decisiones se vuelven más claras, más conscientes, más tuyas. La felicidad deja de ser un objetivo lejano y se convierte en un paisaje interno que construyes con cada pensamiento, con cada límite respetado, con cada acto de amor hacia ti misma. Aquí, en esa serenidad firme, descubres que la vida puede ser intensa y bella sin que tu paz se sacuda. Y así, después de recorrer estos 15 principios, algo queda claro. La felicidad no es un destino que se alcanza, ni un premio que alguien pueda otorgarte. Es un arte silencioso que se practica cada día. En los pequeños gestos, en las decisiones conscientes, en la forma en que eliges mirar la vida y sostenerte a ti misma. Cada paso hacia la serenidad interna, cada emoción observada, cada límite respetado, es un ladrillo que construye tu refugio interior. Ser una mujer feliz, según el estoicismo, no significa que tu vida será perfecta, ni que dejarás de enfrentar dificultades. Significa que aprendes a moverte a través de ellas con claridad y firmeza. Que descubres que nada externo puede arrebatarte tu estabilidad, que tus emociones son herramientas y no cadenas, y que tu paz es un tesoro que merece protección. Cuando entiendes esto, todo cambia. Las relaciones, las decisiones, la manera en que respiras y miras el mundo. Lo que antes parecía inevitablemente pesado, se transforma en oportunidad. Lo que antes robaba tu calma, ahora se integra con conciencia, y en ese espacio, tu libertad se vuelve tangible. La invitación final del estoicismo no es compleja ni obligatoria, es una revelación natural, un recordatorio de que la felicidad, la paz y la fuerza ya existen dentro de ti. Solo hace falta reclamarlas, habitarlas y protegerlas, día tras día, con intención y amor propio.